Dejé mi imperio millonario y lo perdí todo, pero gané algo mayor. Esas palabras resuenan en mi mente como un mantra que transformó el rumbo de mi vida para siempre. Imagina edificar algo desde cero, ladrillo a ladrillo, hasta que se convierta en una fortaleza inquebrantable, reluciendo bajo los focos del éxito. Ahora, imagina darle la espalda a todo eso, dejando atrás no solo el dinero, sino la identidad que forjaste durante años de noches en vela y decisiones implacables. Eso es exactamente lo que hice. ¿Y qué pasó después? Una caída en picado que me llevó a abismos que jamás imaginé, pero también a cumbres de una libertad que ni siquiera sabía que existía. Antes de sumergirnos en esta aventura juntos, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Sea desde Madrid, Barcelona, Nueva York o algún rincón remoto del mundo, tu presencia aquí ya me hace sentir conectada. Vamos a ello, tío. Hola, soy Sofía García, la mujer que convirtió una idea loca en una startup tecnológica que revolucionó el mercado de e-commerce en España. A los 35 años era la CEO de una empresa valorada en más de 400 millones de euros. Mi nombre aparecía en revistas de negocios, daba charlas a multitudes, y mi día a día era un no parar de reuniones con inversores, lanzamientos de productos y viajes internacionales. Pero detrás de esa fachada de glamour había un vacío que crecía como una sombra, amenazando con tragarse todo lo que había logrado. Hoy te cuento la verdad detrás de esa decisión drástica, la historia que nadie conocía, llena de altibajos que me han moldeado en quien soy ahora. Todo empezó en un pequeño pueblo del interior de Andalucía, donde nací en una familia humilde. Mi padre era mecánico, arreglando coches viejos para mantener la casa, y mi madre trabajaba como costurera, remendando ropa para los vecinos. Desde niña veía en ellos el esfuerzo diario, pero también la frustración de nunca tener lo suficiente. A los 10 años ya vendía churros caseros en el colegio para ayudar con las cuentas. Un día seré rica, me prometía a mí misma mirando el cielo estrellado desde el patio. Pero la riqueza, aprendí, viene con un precio que no siempre estamos listos para pagar. Avanza hasta mis 20 años. Me mudé a Barcelona con una beca de estudios en ingeniería informática. Trabajé como freelance durante la universidad, creando webs sencillas para pequeños comercios. Ahí vi la oportunidad. El boom del comercio online en España apenas empezaba, y las plataformas existentes eran complicadas y caras para emprendedores novatos. Con ahorros mínimos y un préstamo arriesgado, lancé Tienda Fácil, una herramienta intuitiva que permitía a cualquiera crear una tienda virtual en minutos. El primer año fue un fracaso total. Dormía en el sofá de amigos, comía bocadillos rápidos y lidiaba con rechazos constantes de inversores que se reían de la chica del pueblo pensando que podía competir con gigantes. Pero no me rendí. Poco a poco la plataforma ganó tracción. Un video viral de un artesano usando Tienda Fácil para vender sus cerámicas cambió todo. De repente teníamos miles de usuarios. Contraté un equipo pequeño. Nos mudamos a una oficina modesta en el centro de la ciudad. En 3 años, Tienda Fácil explotó. Alianzas con bancos, integraciones con redes sociales y una facturación que saltó a millones. Me convertí en la reina del e-commerce español. Las revistas me llamaban prodigio y viajaba por el mundo cerrando acuerdos en Nueva York, Londres y Tokio. Mi imperio parecía sólido. O eso creía. Sin embargo, el éxito tiene un lado oscuro que pocos cuentan. Las noches se convertían en días frente al ordenador, ignorando llamadas de la familia. Mi relación de años terminó porque nunca estaba presente. Desarrollé ansiedad crónica, tomando pastillas para dormir y café para despertar, y había un secreto que me atormentaba. Durante el crecimiento de la empresa, descubrí irregularidades financieras en uno de mis socios iniciales. Estaba desviando fondos para proyectos personales, y yo, para evitar un escándalo que podría hundirlo todo, lo encubrí, despidiéndolo discretamente. Ese peso me carcomía por dentro. Es el precio del imperio. Me convencía, pero en el fondo sabía que estaba perdiendo mi alma. El punto de quiebre llegó una mañana lluviosa de 2023. Estaba en la azotea de mi edificio corporativo en Barcelona, mirando la ciudad caótica abajo, cuando recibí una llamada de mi madre. Mi padre había sufrido un infarto. Sobrevivió, pero sus palabras resonaron. «Hija, has construido tanto, pero ¿dónde estás cuando nos necesitan?» En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Miré alrededor. La oficina lujosa, los trofeos en las estanterías, el saldo bancario obsceno, todo eso me asfixiaba. ¿Libertad? No la tenía.
Mi imperio era una cárcel dorada con cadenas invisibles de responsabilidades, expectativas y mentiras que me contaba a mí misma. Decidí vender. Fue una decisión impulsiva pero profunda. Contacté a inversores internacionales que me cortejaban desde hace meses. En semanas cerré el trato. 350 millones de euros por tienda fácil. La prensa estalló con titulares: Sofía García vende su imperio y desaparece del mapa. Amigos me llamaban loca. Has perdido todo lo que construiste, decían. Y en cierta forma sí, pero ¿qué gané? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en esta historia. ¿Qué era ese algo mayor que me esperaba al otro lado? ¿Y el secreto de mi socio volvería a perseguirme? Quédate conmigo, porque lo que vino después fue una montaña rusa de pérdidas, descubrimientos y redención que me cambió para siempre. Tras la venta, el mundo que conocía se derrumbó. Sin la empresa me sentía desnuda, sin identidad. Los primeros meses fueron un caos. Me aislé en un apartamento alquilado en la Costa del Sol, lejos del bullicio. Me despertaba en mitad de la noche sudando frío, soñando con emails sin responder y reuniones canceladas. El dinero en la cuenta era reconfortante, pero el vacío, ese era abrumador. Empecé a cuestionarme, ¿quién soy yo sin mi imperio? Fue entonces cuando decidí viajar, no como turista, sino como una peregrina en busca de respuestas. Cogí una mochila, compré un billete solo de ida a Europa y partí, dejando atrás lujos y planes. Mi primera parada fue en Sevilla. Caminando por sus calles empedradas me topé con una pequeña tienda de artesanía. La dueña, una señora de 60 años llamada Carmen, contaba su historia. Había vendido una cadena de cafeteras para cuidar a su nieta enferma. El dinero compra cosas, pero no compra tiempo con los que amamos, dijo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pensé en mi padre, recuperándose en Andalucía, y en mi madre, a la que veía tan poco. Les llamé esa noche, llorando por fin en años. Voy a volver a casa. Prometí, pero antes necesitaba encontrar mi camino. De Sevilla fui a Italia, donde me alojé en una granja orgánica en el interior de la Toscana. Ahí trabajé en las viñas junto a voluntarios de todo el mundo. Por primera vez en décadas, mis manos estaban sucias de tierra, no de teclados. Conocí a Luca, un ex abogado corporativo que lo había dejado todo para cultivar uvas. La libertad no es ausencia de trabajo, es elegir lo que te hace sentir vivo, me dijo durante una cena bajo las estrellas. Charlamos hasta el amanecer sobre arrepentimientos y segundas oportunidades. Luca había perdido una fortuna en un divorcio amargo, pero encontró paz en la simplicidad. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué te hace sentir viva? No supe responder en ese momento, pero esa pregunta abrió un bucle en mi mente, uno que cerraría más adelante. Mientras tanto, de vuelta en España, circulaban rumores. La prensa especulaba que había huido por un escándalo financiero. Mi ex socio, al que despedí, empezó a filtrar información distorsionada a los medios. Sofía García encubrió fraudes en tienda fácil, decían los titulares. Mi teléfono explotaba con mensajes de reporteros. Lo ignoré todo, pero el miedo crecía. ¿Y si esto destruía mi reputación para siempre? ¿Y si lo perdí todo incluía no solo el imperio, sino mi honor? De Italia seguí a la India, en busca de espiritualidad. En un ashram en Rishikesh, medité junto al Ganges aprendiendo a respirar y soltar. Allí, una gurú llamada Priya me guió en sesiones de reflexión. Tu imperio era una ilusión de control. La verdadera libertad viene de dentro, susurraba. Lloré ríos, liberando años de estrés acumulado. Pero un día recibí un email anónimo. Sé lo que hiciste, paga o lo cuento todo. Era él, mi ex socio, exigiendo una parte del dinero de la venta. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me encontró? ¿Qué más sabía de mi vida personal, como el trauma de la infancia que me impulsaba, la pérdida de un hermano que nunca mencioné públicamente? Esos misterios me mantenían despierta, pero también me impulsaban. Necesitaba confrontar mi pasado para abrazar el futuro. Volví a España, no como la CEO poderosa, sino como Sofía, la mujer vulnerable. Visité a mi padre, que ahora caminaba despacio, y pasé días cocinando con mi madre, reconectando lazos rotos. Siempre ha sido más que el dinero, hija, dijo, abrazándome. Fue el comienzo de la cura.
Pero el confronto con el ex socio se acercaba. Marcó un encuentro en Barcelona, amenazando con demandar. Dudé, pero decidí enfrentarlo. En el café abarrotado, apareció con una sonrisa falsa. «Me lo debes», escupió. Respiré hondo y respondí, «Ya no. Te liberé a ti y ahora me libero a mí misma». Le entregué documentos probando sus irregularidades, que había guardado como seguro. Palideció. «Esto termina aquí», declaré, saliendo con la cabeza alta. En ese momento me di cuenta. Perdí el imperio, pero gané integridad. Sin embargo, el algo mayor aún se me escapaba. Fue en un viaje al norte de España cuando las piezas empezaron a encajar. En una comunidad de artesanos en Galicia, ayudé a montar tiendas online gratuitas, usando mis conocimientos antiguos. Viendo sus ojos brillar con las primeras ventas, sentí una chispa. «Esto es lo que me hace sentir viva», pensé, cerrando el bucle de Luca. La libertad no era huir, era contribuir sin cadenas. Y hay más. Durante esa fase, reencontré un amor antiguo, alguien que me veía más allá del éxito. ¿Dónde nos quedamos? Sí, estaba en el noreste, ayudando a esos artesanos en Pernambuco a montar sus tiendas online. Ese sol caliente pegando en mi piel, el sonido de las olas de fondo y el olor a tierra húmeda tras una lluvia rápida, todo eso era tan diferente al aire acondicionado frío de mis antiguas oficinas. Me sentía renacer, pedazo por pedazo, como si cada clic que les enseñaba fuera una forma de reparar los errores de mi pasado. Pero, como en todo viaje verdadero, el desarrollo no llega sin curvas inesperadas. Lo que no sabía era que, mientras construía puentes para los demás, mi propio pasado aún tenía trampas ocultas, esperando para jalarme de nuevo hacia el abismo. Y ese algo mayor que mencioné empezó a revelarse de formas que me dejaron sin aliento, mezclando alegría con un dulce dolor que solo la vida real puede traer. Después de Pernambuco, decidí alargar mi estancia en Brasil. En lugar de volar a otro continente, alquilé un coche sencillo y conduje por la costa, parando en pueblos olvidados por el tiempo. En una de esas paradas, en una playa remota de la bahía, me reencontré con Eduardo, mi viejo amor, aquel que dejé años atrás cuando compra fácil consumía toda mi energía. Ahora era profesor de historia, viviendo una vida modesta, enseñando a niños en una escuela local. Nos encontramos por casualidad en un mercado de frutas. Lo reconocí al instante, los mismos ojos marrones profundos, la sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Sofía, ¿eres tú?», dijo dejando caer una cesta de mangos. Mi corazón dio un vuelco. Nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado, pero claro, había pasado y dejado marcas. Nos sentamos en una hamaca junto al mar, conversando hasta que se puso el sol. Le conté sobre la venta del imperio, el agotamiento, los viajes. Él escuchó todo, sin juzgar. «Siempre supe que eras más que todo eso», murmuró. Eduardo se había casado brevemente, pero el matrimonio no duró. Hablaba de sus clases con pasión, de cómo viajaba en moto para dar conferencias gratuitas sobre la historia afro-brasileña en comunidades necesitadas. Para mí, la libertad es enseñar, es conectar a las personas con su pasado para que construyan un futuro mejor, explicó. Esa conversación me hizo reflexionar. ¿Y si mi algo mayor fuera exactamente eso? Usar mi conocimiento no para acumular riqueza, sino para empoderar a otros. Pero mientras reíamos sobre recuerdos antiguos, un pensamiento sombrío flotaba en mi mente. ¿Y si el escándalo de mi ex socio estallaba ahora, arrastrando a Eduardo con él? Aún no había cerrado completamente esa puerta. Los días siguientes fueron mágicos. Eduardo me llevó a conocer proyectos sociales en la región. En una favela de Salvador, ayudé a crear perfiles digitales para emprendedoras locales, mujeres fuertes que vendían artesanía y comida casera. Una de ellas, doña Rita, me contó su historia. Viuda a los 40, con 3 hijos, luchaba por sobrevivir. «Mi sueño es expandir esto, pero no sé por dónde empezar», se desahogó. Pasé horas con ella configurando una tienda sencilla en su móvil. Cuando llegó la primera venta online, sus ojos brillaron como estrellas. «Me diste alas, chica», dijo abrazándome fuerte. En ese momento sentí una ola de gratitud que el dinero nunca me había dado.
Era como si cada pedazo de mi imperio derrumbado estuviera siendo reconstruido en algo puro, auténtico. Pero no todo era luz. Mientras me reconectaba con Eduardo, las sombras del pasado volvían. Recibí más correos anónimos de mi ex socio, ahora con amenazas más directas. Voy a la prensa con pruebas. ¿Crees que puedes huir para siempre? Mi estómago se revolvía. Habían creado sus documentos en nuestra reunión en Madrid, pero aparentemente él tenía copias o aliados. Llamé a mi antiguo abogado, quien me aconsejó ignorar, pero el miedo crecía. ¿Y si esto afectaba a las personas a las que ahora estaba ayudando? ¿Y si doña Rita o Eduardo se veían arrastrados a un escándalo mediático? Pasaba noches en vela, caminando por la playa preguntándome si la libertad valía tanto riesgo. ¿Por qué no regreso y enfrento esto de una vez? Pensé, pero parte de mí sabía que el desarrollo personal no es lineal, está lleno de pruebas que nos obligan a crecer. Para distraer mi mente, Eduardo y yo viajamos al interior de la bahía, a una reserva ecológica. Ahí participamos en un retiro de meditación y ecoturismo. Caminábamos por senderos en la selva atlántica, escuchando pájaros y el sonido distante de cascadas. Una tarde, sentados junto a un río, él confesó: «Nunca dejé de pensar en ti, Sofía, pero estabas tan enfocada en tu mundo. Ahora lo entiendo». Mi corazón se apretó. Nos besamos ahí, bajo la sombra de los árboles, y por primera vez en años sentí una conexión real, sin agendas ni presiones. Era como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, pero en el fondo me preguntaba, ¿duraría esto? ¿O el peso de mi pasado nos separaría de nuevo? Mientras tanto, comencé a documentar mis experiencias en un diario digital, no para publicarlas, sino para procesarlas. Escribí sobre las lecciones, cómo el éxito me cegó ante lo esencial, cómo la libertad requiere vulnerabilidad. En una de las entradas reflexioné sobre mi trauma de infancia, aquel que mencioné brevemente antes. Mi hermano mayor, Pedro, murió en un accidente de tránsito cuando tenía 15 años. Él era el soñador de la familia, siempre hablando de viajar por el mundo. Su pérdida me impulsó a construir el imperio, como una forma de probar que podía controlar el destino. Pero ahora, ayudando a otros, veía que honrar su memoria era vivir con propósito, no con posesión. Cerrar ese ciclo emocional me trajo paz, pero también lágrimas de liberación. De vuelta a la costa, las cosas se intensificaron. Mi ex socio apareció en la televisión, en una entrevista sensacionalista, alegando que lo había traicionado y encubierto fraudes. Mi teléfono explotó con mensajes. Amigos lejanos me cuestionaban, la prensa me buscaba. Eduardo estuvo a mi lado diciendo: «Enfrenta esto con la verdad, eres más fuerte ahora». Decidí responder públicamente. Grabé un video sencillo con mi móvil explicando mi versión. Sí, hubo irregularidades, pero las corregí y pagué el precio al venderlo todo. Dejé el imperio para buscar algo más grande, integridad e impacto real. Lo publiqué en las redes sociales y, para mi sorpresa, el apoyo vino en olas. Empresarios compartieron historias similares y doña Rita incluso comentó: «Nos inspiraste, no dejes que te derrumben». Este momento marcó un punto de inflexión en mi desarrollo. El escándalo, en lugar de destruirme, me liberó aún más. Perdí algunos contactos antiguos, pero gané aliados verdaderos. Eduardo y yo nos acercamos más. Planeando viajes juntos, comencé a pensar en un proyecto mayor, una fundación para capacitar a emprendedores rurales con herramientas digitales gratuitas. Esto es lo algo mayor, me di cuenta, sintiendo una emoción que el antiguo imperio nunca me dio. Pero por supuesto, el enfrentamiento final se acercaba, no solo con el pasado, sino con las decisiones que definirían mi futuro. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si la libertad era ilusoria? Esas dudas me llevaron a la siguiente etapa de este viaje, donde el verdadero punto de inflexión me esperaba, poniendo a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Quédate conmigo, porque lo que vino después fue una colisión de emociones que cambió todo, para siempre. Y allí estaba yo, en la encrucijada que toda gran historia épica reserva. El momento en que el pasado choca con el presente, obligándote a elegir entre caer o volar. Después de responder públicamente al escándalo, me sentía expuesta, como si el mundo entero me estuviera juzgando a través de pantallas frías. El apoyo llegó, sí, en comentarios y mensajes que calentaban el corazón. Pero las dudas rugían más fuerte que nunca.
¿Y si esto es solo una ilusión pasajera?, me preguntaba, mirando el horizonte del mar de la bahía junto a Eduardo. Ese algo mayor que había ganado, esa sensación de propósito al ayudar a los demás, parecía frágil, a punto de quebrarse bajo el peso de un enfrentamiento que ya no podía posponer. Mi ex socio no había desistido. Él estaba planeando algo aún más grande, y yo sabía que el punto de inflexión llegaría, quisiera yo o no. Pero lo que no esperaba era que este enfrentamiento no sería solo externo, me obligaría a enfrentar demonios internos que había enterrado durante años, convirtiendo todo en una batalla por mi alma. Todo comenzó a intensificarse una semana después de mi vídeo viral. Eduardo y yo estábamos en Salvador, planeando los primeros pasos de la fundación que yo soñaba crear, Libertad Digital, una iniciativa para empoderar a comunidades vulnerables con herramientas online gratuitas. Pasábamos tardes en cafés improvisados, esbozando planes en papel, cursos online, asociaciones con ONGs, incluso una app sencilla para emprendedores rurales. Eduardo era mi ancla, con sus ideas prácticas y su optimismo contagioso. «Esto va a cambiar vidas, Sofía, igual que tú cambiaste la mía», me decía, y entrelazando sus dedos con los míos. Por primera vez, veía un futuro donde el amor y el propósito caminaban de la mano. Pero en el fondo, un presentimiento me inquietaba. El silencio de mi ex socio era ensordecedor, como la calma antes de la tormenta. Entonces vino el golpe. Desperté con una llamada de mi abogado. «Sofía, él ha presentado una demanda. Te acusa de difamación y fraude conjunto. Y lo peor, tiene pruebas nuevas, incluyendo correos falsificados que te incriminan». Mi mundo dio un giro. ¿Cómo había forjado esto? Corrí al portátil, revisando viejos archivos. Allí estaban, mensajes antiguos que había borrado, pero que él, de alguna forma, había recuperado o manipulado. La demanda pedía una indemnización millonaria, lo suficiente para drenar gran parte de lo que quedaba de la venta de compra fácil. La prensa se desbordó de nuevo. Titulares como «Ex-CEO en escándalo», «Fraude o venganza» inundaban las redes. Amigos distantes se apartaron. E incluso doña Rita me envió un mensaje preocupado. «Chica, ¿es cierto esto? Confié en ti». Mi pecho se apretó como si me aplastara un peso. Lo perdí todo otra vez, tensé, cayendo en el sofá entre lágrimas. Eduardo me encontró así, vulnerable como nunca antes. Me abrazó, pero lo aparté inicialmente, temerosa de arrastrarlo al caos. «Esto es mi pasado alcanzándome», le dije con voz temblorosa. «Quizá no merezca esto. El amor, la fundación, nada». Fue entonces cuando el enfrentamiento interno explotó. Años de culpa acumulada salieron a la superficie. La pérdida de mi hermano Pedro, que me hizo prometer nunca ser débil. El encubrimiento de irregularidades en la empresa, que me convirtió en cómplice de mentiras. El abandono de mi familia por el éxito. Me encerré en la habitación, reviviendo recuerdos dolorosos. Recordé a Pedro, cuando tenía 18 años soñando con ser viajero, antes del accidente que lo llevó. «Vive por mí», bromeaba. Pero, ¿había vivido yo? ¿O solo acumulado para llenar el vacío? Esas reflexiones me consumían, abriendo heridas que pensaba cicatrizadas. Decidí enfrentar a mi ex socio de frente. Programé una reunión en un hotel neutral en Madrid, con abogados presentes. Eduardo insistió en acompañarme. «Ya no enfrentas esto sola». En el avión hablamos de todo, miedos, sueños, lo que vendría después. Si perdemos el dinero, lo reconstruimos. Lo más grande somos nosotros, Sofía, me decía. Sus palabras me dieron fuerzas, pero el nerviosismo era palpable. Al llegar al hotel, el ambiente estaba cargado. Mi ex socio, llamémoslo Marcos, se sentó en la mesa con una expresión triunfante, flanqueado por sus abogados. «¿Pensaste que podías enterrarme y huir?», se burló. Respiré hondo, mirándole a los ojos. No huí, enfrenté. Y ahora vamos a resolver esto de verdad. La reunión se convirtió en una batalla verbal. Él presentó pruebas, correos editados que mostraban que yo había aprobado los desvíos, pero yo había traído mi carta ganadora, copias de seguridad originales, testigos de ex empleados e incluso un experto digital que desmascaró las falsificaciones. «Esto es un crimen, Marcos», declaré, con voz firme a pesar del temblor interno. Sus abogados se pusieron pálidos. Intentó hacer un farol.
Voy a los medios con más pruebas. Pero yo contraataqué. Hazlo. Ya conté mi verdad. ¿Qué ganas con esto? ¿Venganza? ¿Por haberte despedido justamente? Por primera vez vi duda en sus ojos. La negociación duró horas, llena de tensión. Pausas para consultas, amenazas veladas, momentos en los que casi me derrumbé. Eduardo desde afuera me enviaba mensajes de ánimo. «Eres invencible». Al final llegamos a un acuerdo. Él retiraba la demanda, yo no lo demandaba por falsificación y firmábamos un NDA mutuo. Salí de allí exhausta pero victoriosa. «Se acabó», susurré a Eduardo en el coche. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el regreso a la bahía. Sola en una habitación de hotel, reflexioné sobre todo. El enfrentamiento no era solo con Marcos, era conmigo misma. Había encubierto errores por miedo a perder el imperio, pero ahora, libre de él, veía que la integridad era el verdadero poder. Llamé a mi madre. «Mamá, sobre Pedro, lo echo de menos todos los días». Lloramos juntas, cerrando un ciclo emocional que me perseguía desde hacía décadas. «Él estaría orgulloso de ti ahora, hija», me dijo. De vuelta con Eduardo, anuncié: «Vamos a lanzar la fundación de verdad». Trabajamos febrilmente, contactando socios, creando el sitio web. El escándalo, irónicamente, nos ayudó. La publicidad atrajo donantes y voluntarios. Doña Rita se convirtió en nuestra primera embajadora, compartiendo su historia en transmisiones en directo. Pero vino una sorpresa aún mayor. Durante un viaje a Madrid, para visitar a mi familia, Eduardo me pidió matrimonio junto al río donde jugaba de niña. «Quiero construir este algo mayor contigo», dijo, arrodillándose. Las lágrimas de alegría rodaron. «Sí», respondí, sintiendo que el universo finalmente se alineaba. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el lanzamiento de la fundación acercándose, surgieron desafíos internos. Dudas sobre mi capacidad de liderar sin el viejo ego, miedos a fallar nuevamente. ¿Y Marcos? Los rumores decían que él planeaba algo más, tal vez un libro o una entrevista explosiva. Estos hilos sueltos me mantenían alerta, preparando el terreno para la resolución que vendría. Quédate conmigo, porque la resolución de esta saga trae sorpresas que te inspirarán a cuestionar tu propio viaje. Ahora que el punto de inflexión había pasado, con el proceso resuelto y el compromiso sellando una nueva fase, me sentía como si estuviera emergiendo de un largo túnel oscuro hacia la luz del día. El enfrentamiento con Marcos y conmigo misma me había dejado herida, pero más fuerte, como un diamante forjado bajo presión. De vuelta a la bahía, con el anillo sencillo en el dedo que Eduardo me dio, un aro de plata con una piedra turquesa recogida de la playa, comencé a armar las piezas de lo que sería mi nueva vida. La Fundación Libertad Digital ya no era un sueño vago, era una realidad tangible, con fechas marcadas, socios alineados y un lanzamiento inminente. Pero la resolución de una jornada como la mía no es un final limpio y ordenado, es un proceso de sanación, con sorpresas que ponen a prueba tu resistencia y recompensas que hacen que todo valga la pena. Había perdido el imperio millonario, sí, pero ¿qué gané a cambio? Un tapiz de conexiones humanas, propósito y una libertad que se infiltraba en cada respiración. Sin embargo, aún había hilos sueltos que se movían con el viento y necesitaba atarlos para seguir adelante. El lanzamiento de la fundación ocurrió en una mañana soleada en Salvador, en un centro comunitario lleno de emprendedores locales, periodistas curiosos y patrocinadores que aparecieron de la nada después del escándalo. Subí al escenario temblando por dentro pero con una sonrisa firme. Hoy no hablaré de pérdidas ni de imperios caídos. Comencé, mi voz resonando en el micrófono. Hablaré de renacimiento. Dejé todo para buscar algo más grande, y lo encontré en ustedes, en las historias que compartimos. Presenté la app gratuita, una versión simplificada de compra fácil, adaptada para teléfonos básicos, con tutoriales en video y soporte comunitario. Doña Rita subió a mi lado, contando cómo la herramienta cambió su vida. Sofía me mostró que la libertad es acceso, es oportunidad para todos, dijo ella, y la audiencia aplaudió. En ese momento sentí una ola de realización que el antiguo éxito nunca me dio. Era puro, sin el veneno de la ambición ciega. Pero por supuesto, la resolución trajo desafíos. En los días siguientes la app explotó en descargas,
Pero con ella llegaron errores técnicos y demandas que no había anticipado. Voluntarios se unieron, incluidos ex empleados de Compra Fácil que me perdonaron por el pasado. Una de ellas, una programadora llamada Ana, confesó: «Nos inspiraste a salir de nuestra zona de confort también». Trabajamos noches enteras, corrigiendo códigos y expandiendo a más regiones. Eduardo era mi pilar, gestionando la parte educativa con sus habilidades como profesor. Nos mudamos a una casa sencilla junto al mar, donde el sonido de las olas nos arropaba. «Este es nuestro imperio ahora», bromeaba él, cocinando cenas caseras. El compromiso evolucionó hacia planes de boda, algo pequeño, en la playa, con familia y amigos verdaderos. Mi madre vino de Salamanca, trayendo fotos antiguas de Pedro. «Él estaría aquí, sonriendo», dijo ella, y lloramos juntas, cerrando otro ciclo emocional. La pérdida de Pedro ya no dolía como antes, se había convertido en motivación para vivir plenamente. Mientras la fundación crecía, Marcos resurgió, no con amenazas, sino con un correo inesperado. «Bien lanzamiento. Tal vez también me equivoqué», escribió, adjuntando una donación anónima. Dudé, pero acepté. Era el cierre que necesitábamos. Respondí: «Que esto también te libere». No hubo más contacto, pero supe por rumores que comenzó un pequeño negocio, lejos de los reflectores. La resolución no exigía venganza, exigía perdón, incluso para mí misma. Reflexioné sobre el encubrimiento inicial. Sí, fue un error, pero aprendí de él. Compartí esto en un podcast sobre emprendimiento ético, donde hablé abiertamente sobre agotamiento e integridad. ¿Perderlo todo me salvó?, declaré, y los mensajes de los oyentes confirmaron: no estaba sola en este viaje. La vida personal floreció de formas inesperadas. Eduardo y yo viajamos a Salamanca, donde presenté la fundación a mi familia. Mi padre, ahora más fuerte después del infarto, me abrazó. «Hija, has construido algo que dura más que el dinero». Allí me reconecté con primos y tíos, compartiendo historias alrededor de una fogata. Uno de ellos, un agricultor llamado Juan, probó la app para vender su producción orgánica. «Esto cambia el juego para nosotros aquí en el campo», dijo. Y ver el impacto real, ventas creciendo, familias sustentándose, era el algo mayor materializado. Pero vino una sorpresa aún mayor. Descubrí que estaba embarazada. En el baño de la casa, mirando el test positivo, lloré de alegría y miedo. ¿Un bebé? ¿Ahora?, pensé. Eduardo reaccionó con lágrimas. «Nuestro mayor proyecto». Esto resolvió dudas sobre el futuro. La fundación continuaría, pero con equilibrio. Contratamos un equipo para dividir la carga, permitiéndome priorizar la familia. Los meses siguientes fueron una mezcla de crecimiento y reflexión. La fundación se expandió por todo el Nordeste, con asociaciones gubernamentales y premios de innovación social. Daba conferencias virtuales, no como la reina del e-commerce, sino como la mujer que cayó y se levantó. «La libertad es elegir lo que te define», repetía. Cerrando ciclos del pasado, visité la tumba de Pedro, llevando flores y contándole sobre el embarazo. «Viviré por los dos», susurré. Eduardo y yo nos casamos en una ceremonia íntima, pies en la arena, votos intercambiados al atardecer. «Prometo apoyarte en todas las resoluciones», dijo él. Mi madre bailó con doña Rita, simbolizando el puente entre mi antiguo y nuevo mundo. Pero no toda resolución es sin nubes. Hubo días de agotamiento, con la app enfrentando ciberataques de competidores envidiosos. Lo superamos con la ayuda de expertos voluntarios, fortaleciendo nuestra red. Financiera, la venta del imperio disminuía, pero lo suficiente para una vida modesta, casa propia, viajes cortos y un fondo para el bebé. Me di cuenta de que perderlo todo era relativo. Gané abundancia en calidad de vida. Amigos verdaderos como Luca de Italia me visitaron, compartiendo historias que enriquecieron nuestra visión. «Has encontrado el equilibrio», dijo, brindando con vino casero. A medida que la barriga crecía, reflexioné sobre toda la jornada, desde el interior pobre hasta el ascenso meteórico, desde la caída radical hasta la reconstrucción. El imperio millonario era una ilusión.
La verdadera riqueza estaba en las conexiones, el impacto, la familia que estaba formando. Eduardo y yo pasábamos noches planeando la habitación del bebé, riendo con los nombres. Pedro si es niño, sugerí, honrando el pasado. La resolución me trajo paz, pero también la certeza de que la vida es cíclica. Siempre aparecen nuevos capítulos. Con todos los hilos atados, me sentía lista para cerrar esta fase, llevando lecciones que moldearían el futuro. Quédate conmigo para el final, donde compartiré lo que aprendí y cómo puedes aplicar esto en tu vida. Y así, con la barriga creciendo y el sol poniéndose sobre nuestra nueva vida, llegué al cierre de este viaje que comenzó con una decisión radical y me llevó por caminos que nunca imaginé transitar. El imperio millonario que dejé atrás ya no era una sombra que acechaba mis sueños. En cambio, se había convertido en una lección grabada en mi alma, un recordatorio de que la verdadera pérdida es vivir sin propósito. Mientras me preparaba para la maternidad y veía florecer la fundación, todos los hilos sueltos de mi historia finalmente se entrelazaron, formando una alfombra sólida bajo mis pies. El algo mayor que gané no era abstracto, era tangible, vivo, pulsando en cada respiración, en cada conexión que había reconquistado. Pero antes de cerrar, vamos a reflexionar juntos sobre las lecciones que esta montaña rusa me enseñó y cómo pueden iluminar tu propio camino, porque al final, historias como la mía no son solo para contar, son para inspirar acciones que cambian vidas. Meses después del matrimonio llegó el bebé, una niña que llamamos Clara, en honor a la claridad que la vida me trajo tras tanta turbulencia. El parto fue en un hospital sencillo en Salvador, rodeada de Eduardo, mi madre e incluso doña Rita, que viajó solo para estar allí. Cuando sostuve a Clara por primera vez, con sus ojitos curiosos mirándome, cerré el último ciclo emocional que quedaba, el vacío dejado por Pedro. Ella no lo sustituía, por supuesto, pero representaba la continuación de la familia, el honor a su memoria a través de una nueva generación. «Bienvenida al mundo, pequeña», susurré sintiendo una paz profunda. Eduardo lloró a mi lado, prometiendo ser el padre presente que mi propio padre había sido a pesar de sus limitaciones. Mi madre, sosteniendo a su nieta, sonrió. «Reconstruiste todo, hija, de una manera mejor». En ese momento, el trauma de la infancia, que me impulsó a construir el imperio como escudo, se disolvió por completo. Ya no necesitaba probar nada, simplemente era. La Fundación Libertad Digital continuó creciendo de manera orgánica, como una semilla que planté y el universo regó. Con Clara en brazos, gestionaba desde casa, delegando al equipo que habíamos formado. Ana, la programadora, asumió el liderazgo técnico y voluntarios de todo Brasil se unieron. Expandimos al sur y al centro-oeste, capacitando a miles de emprendedores rurales. Una historia que me marcó fue la de Juan, mi primo agricultor. Con la app, exportó su producción orgánica a grandes ciudades, sustentando no solo a su familia, sino a toda la aldea. «Nos diste las herramientas para soñar», me dijo en una videollamada. El impacto era medible. Los informes mostraban un aumento del 40% en los ingresos de las comunidades atendidas, y premios internacionales llovieron, pero sin el ego del pasado. Marcos, nunca más supe de él directamente, pero supe que su donación anónima ayudó a financiar un módulo educativo. Si encontró paz, me alegro. El perdón que le concedí fue el cierre definitivo de ese capítulo oscuro, demostrando que la resolución no necesita vencedores ni perdedores, solo crecimiento mutuo. Reflexionando sobre toda la saga, las lecciones se cristalizaron como diamantes pulidos por el dolor y la alegría. Primero, el éxito material es una ilusión frágil. Puede comprar comodidad, pero no compra el alma. Perdí millones, pero gané integridad, amor e impacto real, cosas que ningún saldo bancario puede medir. Segundo, la libertad no es la ausencia de responsabilidades, es elegir las que te elevan. Dejé el imperio porque me asfixiaba, pero encontré en la fundación y en la familia cadenas que yo misma elegí llevar. Tercero, confrontar el pasado es esencial para abrazar el futuro. El trauma de Pedro, el encubrimiento de las fraudes, el agotamiento, todo eso me perseguía hasta que lo enfrenté de frente, transformando heridas en fortalezas.
Cuarto, las conexiones humanas son el verdadero tesoro. Eduardo, doña Rita, mi madre, incluso Luca y María de los viajes, ellos me mostraron que sola era fuerte, pero con ellos invencible. Y por último, la vida es cíclica. Las pérdidas conducen a ganancias, las caídas a ascensiones. Clara es prueba de ello, un nuevo comienzo nacido de las cenizas del antiguo imperio. Hoy, a los 37 años, vivo una rutina que amo. Mañanas con Clara jugando en la arena, tardes trabajando en la fundación, noches al lado de Eduardo planeando viajes futuros. Ya no soy la CEO estresada, soy Sofía, la mujer que eligió vivir de verdad. Si estás viendo esto y te sientes atrapado en tu propio imperio, sea un empleo tóxico, una relación opresiva o expectativas ajenas, sabes que es posible cambiar. Comienza pequeño, pregúntate qué te hace sentir vivo y da el primer paso. Yo lo hice y mira a dónde llegué. El viaje no fue fácil, lleno de lágrimas, dudas y giros inesperados, pero cada segundo valió la pena. El algo mayor que gané, una vida auténtica, llena de amor y significado. Ahora, antes de despedirnos, quiero escuchar de ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué lección te tocó más? ¿O qué parte te emocionó? Comenta abajo. Tu opinión puede inspirar a otra persona, así como las historias que ayudo a contar inspiran a comunidades enteras. Y si te conectaste con este viaje, suscríbete al canal para más relatos emocionantes como este. Vamos a seguir esta conversación en los comentarios. Estoy ansiosa por leer lo que tienes que decir. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que tu propia libertad te encuentre pronto.